que la vacuna contra el VPH se incluyera en los planes de inmunización de los países y se empezara a utilizar ampliamente en niñas, diferentes organizaciones como la Organización Mundial de la Salud anunciaron con anticipación que esta vacuna tenía una serie de particularidades que podrían afectar su aceptabilidad. Por lo que era importante que los gobiernos complementaran los planes de inmunización con estrategias de comunicación adecuadas para garantizar una aceptación informada. ¿Cómo fue el proceso de implementación de esta vacuna en el país? En nuestro país han existido garantías para el acceso desde muchos puntos de vista y yo nombraría de primero el político. ¿A qué me refiero? Muchas veces en los países en desarrollo las decisiones que pasan por la salud pública tienen que ver con la capacidad económica y en Colombia tuvimos la suerte de que se tomó la decisión de vacunar a todas las niñas. Pienso que esa fue una decisión política muy favorecedora, pero también hubo otros factores de garantía o de no garantía del acceso, como los factores culturales que influyeron muchísimo para que las personas tuvieran temor de esta vacuna. En mi opinión, la principal falencia fue que se planteó de una forma vertical el plan de vacunación. Entonces, esta toma de decisiones desde la institucionalidad, que llega hasta la aplicación de la vacuna en un municipio, sin ningún tipo además de sensibilidad por lo cultural. Esta es una vacuna muy particular, es una vacuna que relaciona pues unos aspectos que también tienen mucho tabú cultural. Entonces, es algo que también hay que dimensionar como un factor muy definitivo en esta vacuna. En el lado positivo hay que pensar también que a marzo del 2023 había 15.280 niñas con el esquema completo. Creo que el plan de vacunación en ese sentido sí está aportando. Creo que es importante también poner en la mesa la conversación sobre cómo se están haciendo los planes de vacunación, ¿no? Si esto es un plan de vacunación como cualquier otro contra cualquier enfermedad, o hay ciertas enfermedades que hay que abordar desde varios puntos de vista, de una forma interdisciplinaria, con un acercamiento un poco más empático y como cercano culturalmente a las poblaciones a las que tiene como objetivo. Yo diría que el primer grupo de tabús y de temores tiene que ver con los efectos secundarios y con los posibles daños a la salud que pudiera causar esta vacuna. El segundo grupo de tabús o de estereotipos tiene que ver con la sexualidad y es el temor que existe de iniciar tratamientos o prevenciones porque pensamos que esto los va a inducir a un inicio temprano de la sexualidad. ¿Qué sucede? Que siempre hemos tenido un enfoque de educación sexual en el que se imponen unos estereotipos morales que hay que seguir y la infección de transmisión sexual siempre se enseña como primero algo muy estigmatizante, segundo siempre nos enseñan en los colegios unas imágenes de personas muy enfermas con la intención pues de asustar yo creo a los jóvenes para evitar estas infecciones de transmisión sexual, pero no se hace una enseñanza objetiva de cómo algunas infecciones de transmisión sexual no tienen todos estos síntomas, no se ven y que no necesariamente una persona tiene que tener múltiples parejas sexuales para adquirir una enfermedad de transmisión sexual. ¿Y qué hace esto? Que las personas tengan miedo de diagnosticarse, que tengan vergüenza de ir al médico a descartar una infección de transmisión sexual, que tengan miedo a vacunarse, pues por los factores que ya mencionamos. Todo esto crea un ambiente adverso para que las mujeres sean conscientes de que siempre pueden estar expuestas al virus del papiloma humano. La vacuna contra el VPH se introdujo por primera vez en 2006 en Australia y Estados Unidos. Posteriormente, en el año 2007, la vacuna se aprobó en 80 países más, principalmente en países de altos ingresos. En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social dio inicio a la campaña de vacunación contra el VPH en agosto del 2012 en el marco del Plan Ampliado de Inmunizaciones del país. En principio, esta estaba orientada a niñas escolarizadas de cuarto de primaria, de 9 años. Posteriormente, se amplió la cobertura de vacunación hasta el grado 11, con niñas de hasta 17 años de edad. Sin embargo, pese a un inicio exitoso del plan, la estrategia de comunicación en el país no fue suficiente, lo cual incidió negativamente en el nivel de aceptación de la vacuna en el país. No se trata solamente de ir a decirle, mire, esto es una vacuna y lo que va a prevenir es el virus del papiloma humano y tener una información ahí y como cumplir un requisito de información, llamémoslo así. Creo que más bien son estrategias pedagógicas de lado y lado, ¿no? Y es pensarnos cómo orientar al personal de salud, porque al final ellos son los intermediarios con la comunidad y que aprendimos ambas partes.
Desde las instancias educativas también existen factores muy importantes para que las personas tomen la decisión de vacunarse o de vacunar a sus hijos. Uno de los que yo llamaría más importante es la apertura de los colegios y de incluso universidades a la vacunación de sus estudiantes. Yo creo que esto ha sido un factor muy importante en nuestra sociedad y que ha sido muy favorecedor porque facilita el acceso, acerca a los padres a la información. Entonces pienso que el rol que pueden cumplir los colegios en este sentido es importantísimo. Por otro lado, pues el tema de las campañas creo que es vital. Y en ese sentido creo que una herramienta pedagógica sí sería identificar a los líderes de opinión de cada comunidad, ¿no? Y es a quién le creo yo sobre diferentes temas, a quién le creo yo sobre decisiones de salud. Creo que también una herramienta sería empoderar a las niñas y a los adolescentes, que son la población objetivo en este momento, y pues en siguiente escalafón a los niños y adolescentes. Y es hablar abiertamente sobre sexualidad, enfermedades de transmisión sexual, cáncer de cuello uterino, todo este tipo de cosas sin tabúes, abordar los mitos que tienen también de forma abierta para poder establecer esa relación y que ellos vean la relevancia de este tipo de vacunas, por ejemplo. En las relaciones heterosexuales, el uso de tecnologías de la salud sexual y reproductiva, como los anticonceptivos, ha sido principalmente un esfuerzo unilateral por parte de las mujeres. Algo similar sucede con el VPH. En los esfuerzos por incentivar la prevención de los tipos de cáncer asociados al VPH, no suele enfatizarse el papel de los hombres en la transmisión del virus de manera suficiente. Esto es preocupante, considerando la alta prevalencia del virus en hombres. Un estudio de 2023 encontró que 1 de cada 3 hombres mayores de 15 años está infectado con al menos un tipo de VPH, que puede ocasionar verrugas genitales, mientras que 1 de cada 5 está infectado con un tipo de VPH que puede ocasionar cáncer. Es esencial diseñar estrategias integrales para incentivar la vacunación en ambos sexos, así como promover conductas de responsabilidad sexoafectiva para transformar así la narrativa de la prevención. En la época en la que yo estudié ginecología, las únicas pacientes que uno ve morir durante todo ese entrenamiento son pacientes que tienen cáncer de cuello uterino terminal. Y es muy triste porque en realidad la ginecología y la obstetricia es una especialidad en la que la mayoría de cosas salen bien, se reciben los bebés, se hace anticoncepción, se hacen cirugías ginecológicas y muy rara vez hay muertes. Sin embargo, es muy impactante ver una mujer joven con hijos pequeños, con toda una vida por delante, morir en medio de la situación y de las incomodidades y del dolor que causa el cáncer de cuello uterino. Yo creo que si las personas entendieran esto, entenderían que la vulnerabilidad está en no vacunarse, en estar expuesto a este futuro de un posible cáncer que trunca vidas muy jóvenes y que en Colombia ha sido el cáncer más prevalente en mujeres jóvenes.